ahí. Acá ustedes entonces dicen que el proceso se llama... Le pusimos... Este es el nombre. Sí, inspección de repuestos de repuestos para la reposición de stock. Sí. ¿Sí? Y el caso es el control de stock. Sí, perfecto. Sí. O sea que iría desde llevar el stock, me imagino que será ir controlando el stock, ¿sí? Sí. Eso nos costó bastante porque está escrito, ¿no?, en lo que solemos hablar. Sí. Y nos costó bastante entenderlo. Bueno, tengan en cuenta ustedes, cuando vayan a trabajar a una organización, generalmente les van a dar algún documento que esté escrito y trabajado por otras personas que quizás tengan otra metodología y otra forma de escribir. Así que vayan acostumbrándose a interpretar, ¿sí?, estos documentos que existen en las empresas, porque muchas ya tienen procedimientos o tienen un manual de calidad en la cual ustedes pueden ir a ver los procesos, ¿sí? Por un lado, el nombre, ¿se acuerdan que decíamos que era en función del caso? ¿Sí? Ah, eso teníamos duda. Nosotros habíamos entendido que era en función del estado inicial y el estado final. Sí, pero el estado inicial y final es en función de ¿qué? Del caso también. Entonces, el nombre tiene que hacer mención, digamos, al caso y a los estados del caso, porque los estados son del caso. Y ahora les digo, los estados no son tareas, ¿sí? Es el estado del caso en particular. En este caso ustedes pusieron que era el control de stock. Afinemos un poquito. Sería cada control de stock que se realiza sería un caso. O sea, cada vez que yo vengo y me pongo a controlar el stock, ¿sería un caso de este proceso? No, sería cada vez que hay faltas de stock. Ajá. O sea, cada faltante de stock es el caso. Claro. Bueno. Es que en realidad el estado inicial es llevar el stock, no hace falta que haya faltante o no. Nada más que después el proceso inicia y finaliza cuando se compran los repuestos que faltan. Claro, yo lo trabajaría más para el lado de que si el stock podría ser stock no controlado a reposición de stock o a stock en reposición, lo podría llamar, ¿sí? Claro. Sí, ¿puedo agregar algo? Sí. Sí, y fíjense que cuando ponen la palabra control de stock, por eso está bueno identificar el caso, identificar el estado inicial y el final, porque eso también les va a dar una idea de si eligieron bien el proceso y si tienen bien definido el proceso, porque cuando uno habla de control de stock parece más una tarea o una función de alguien controlar el stock que un proceso, porque con respecto al stock, digamos, los procesos también son como los flujos de alguna manera. O sea, por ejemplo, yo tengo el ingreso de algo al stock o el egreso de algo del stock. O puedo hacer un inventario, por ejemplo, puedo hacer o una revisión, puedo ir a mirar a ver si el stock que tengo registrado en el sistema coincide con el stock físico. Esos son todos procesos. Por ejemplo, la entrada, y hay diferentes tipos de procesos de entrada, digamos, porque puede entrar de distintas formas, digamos, de compra, de un remito interno de una sucursal a otra. Si estamos hablando de esta empresa de radiadores, bueno, probablemente lo más probable es que sea de compra. Fíjense que a veces, ahí a mí me da la impresión que como está definido ahí, más que un proceso, lo que está definido ahí es una función, es como llevar el stock, es la tarea de llevar el stock. Entonces,
por eso también nos cuesta encontrar el estado inicial y final, e incluso el caso, porque ¿cuál es el caso de controlar el stock? O sea, no hay un caso. En cambio, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, tengo un pedido de compra, tengo una necesidad de comprar una X cantidad de materiales o determinados materiales o determinados insumos, determinados repuestos, ahí nace el caso, sería, en todo caso, aplicando la misma palabra, sería justamente la reposición, o sea, el pedido de los materiales que hay que reponer. No sé si soy claro. Sí, se entiende. Bueno, nos podemos ayudar, en realidad nos puede ayudar el grupo 4. ¿Están por ahí? Ya seguimos, Luisina, con los otros procesos. Yo estoy. Bueno, del grupo 4. Ustedes trabajaron, ¿por qué les digo que nos ayuden? Porque trabajaron en un proceso similar. Sí. Ahí habíamos puesto, en el caso, habíamos puesto repuestos utilizados. Como que cada vez que se utiliza un repuesto se estoquea para restoquear, sería, o sea, para volver a reemplazarlo. Bueno. Espera que no encuentro. Los 3 procesos que ustedes seleccionaron fueron control y actualización de stock. ¿Sí? Sí. ¿Están viendo eso? Es de tu grupo, ¿no? Sí, se ve. Bueno, ustedes, el caso de esto, de control y actualización de stock, es el stock de repuestos, pusieron. Claro, eso quedó cambiado. Antes le habíamos puesto repuestos utilizados, porque lo vimos desde el punto de que el disparador, que sería el caso, era que cada vez que se utiliza un repuesto es necesario estoquear para informar a la administración del repuesto que se utilizó para volver a comprarlo. Claro, pero fíjate, ustedes después hablan de los cambios de estado de este proceso, dicen, con el pedido de repuestos necesarios para la reparación. Fíjense que es diferente al proceso del grupo 1, ¿sí? Que nos estaba comentando Luisina. Acá ustedes comienzan con, yo tengo una necesidad porque necesito un repuesto para arreglar un vehículo, ¿sí? Dice que después lo retiran, si no tienen se compran y después finaliza el proceso. Cuando ustedes renombran el proceso, les ponen control y actualización de esto de pedido a compra de repuestos, ¿sí? Fíjense que en el nombre, ustedes, de pedido a compra de repuestos, logran poner la palabra repuestos, que es diferente al caso como ustedes lo habían puesto al principio como stock de repuestos. Sí. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo tener un stock de repuestos, donde tengo un montón de repuestos, a tener la necesidad de un repuesto en particular. Sí, de pedir el que te falta. De pedir el que falta. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ahí sí, yo tengo un proceso, a diferencia de lo que, como estaba mencionando Javier, acá sí se ve claramente un proceso, porque yo digo que en realidad más que de pedido sería de repuesto requerido a repuesto recibido, podría ser comprado, ¿sí? En todo caso. Si Pero el requerimiento del repuesto no es lo mismo que el pedido. ¿Cómo? Que el requerimiento del repuesto no es lo mismo que el pedido. Porque si lo estás requiriendo, lo estás pidiendo. Claro. Pero yo lo que quería mencionarles es cómo cambiar el término de haciendo hincapié en el caso, que en el caso sería cada repuesto, ¿sí? Entonces, si yo en el nombre del proceso hago hincapié en el caso y en los estados iniciales y finales, yo podría decir de repuesto requerido, repuesto pedido, a repuesto comprado. A eso me refería. Pedido o requerido es lo mismo, ¿sí? Pero sí quería hacer hincapié en que tuvieran en cuenta que en los nombres de los procesos es necesario que ustedes tengan en cuenta el estado, pero el estado va en función del caso, ¿sí?
Si ustedes encuentran bien el caso, van a encontrar bien el nombre después de los estados. ¿Queda claro este caso de los repuestos? Sí, sí. Buenísimo. Volvemos al grupo 1. ¿Sí? Que el otro, así continuamos, Luisina, con los otros procesos. Dale. ¿Hay alguien más además de Luisina, del grupo 1? Así no hablamos siempre vos. Creo que vi. Yo. Hola, profe, yo. Hola, Lucila. Sí. ¿Cómo estás, Lucila? Bueno, Bien. vamos a ver el segundo proceso que ustedes pusieron. Esperen que me estoy equivocando de trabajo práctico. Acá está. El otro que ustedes, el otro proceso 2, acá, empezaron. Con el caso es recibir vehículos para su reparación, pusieron. En el estado inicial era recibir los vehículos y terminaban con que se le cobra al cliente y se archiva la factura. Entonces, en el renombrar el proceso pusieron reparación, entrega de vehículo y archivo de documentación correspondiente. Fíjense que la reparación, la entrega y el archivo son tareas. ¿Sí? No es un estado en particular. ¿Sí? No es lo mismo que decir vehículo a reparar a vehículo reparado, supónganse, que sería un estado en particular. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver eso? Sí. Podría ser entonces vehículo reparar y... sí, pero cuesta mucho rediseñar el nombre. Bueno, porque acá en realidad el problema es que en el caso están metiendo una tarea, ¿sí? Los casos no son tareas. Fíjense que acá el caso le pusieron ustedes recibir vehículos para su reparación. Ya ahí la complicaron un poco. El caso en realidad sería cada vehículo. ¿Sí? Cada vehículo que yo recibo sería el caso de este proceso. Entonces, si yo me voy a el estado inicial de cuando yo recibí el vehículo de este caso, sería vehículo recibido, ¿sí? Cuando ya termino todo, a Vehículo entregado. vehículo entregado, vehículo reparado y cobrado, podría ser porque terminan con el cobrar al cliente. Claro, nosotros ahí tomamos emitir factura porque después de la factura nos pagan y después archivamos la factura. Lo tomamos como el último eslabón del proceso porque consideramos que nosotros archivamos la factura después de que entregamos el auto. Está bien. Bueno, y después vamos al último. Sí, que es el otro que pusieron, proceso 3, que pusieron caso, pagar y hacer entrega de los recibos de sueldo de los empleados. ¿Sí? Recuerden que no es una tarea. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que contiene este proceso. Dice controlar asistencia de los empleados, cargar presentismo, pasar información, hacer vale a los empleados y entregar los recibos de sueldo. ¿Cuál les parece, los otros compañeros que están también de clase de otros grupos, cuál les parece que tendría que ser el caso de este proceso? ¿Puede hablar? ¿Cada pago puede ser, profe? ¿Cada pago? Cada recibo de sueldo. Empleado. ¿Cada recibo? ¿O cada empleado? ¿Cada empleado? ¿Quién da más? Cada liquidación puede ser. La confección de cada recibo. La confección de cada recibo, ya es confección. Cada mes. Cada mes, o podría ser cada liquidación. Si yo lo hago mensual, podría ser cada liquidación mensual. ¿Sí? Si yo lo hago quincenal, podría ser, porque depende de cómo yo informe las novedades y cómo liquide, ¿no? ¿Por qué sería en general una liquidación, por ejemplo, mensual cada liquidación y no cada recibo? Porque ustedes no vienen y hacen este proceso por una persona para emitir un recibo, salvo que sea una liquidación final, supónganse. Pero si estamos hablando de una liquidación
que es para todos los empleados la liquidación mensual, esta información sale en todas las novedades juntas de todos los empleados, se liquidan todos los sueldos juntos y después cuando se obtienen todos los recibos juntos para entregarlos a los empleados y para pagar. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver eso? ¿Por qué no sería cada recibo? Sí, pero entonces, ¿cómo podría ser un nombre? ¿Cómo podría ser el nombre del caso? El caso sería la liquidación de sueldos. Cada liquidación de sueldos mensual sería. Claro, ahí nosotros pusimos también... Ustedes pusieron control y manejos de sueldo de personal. Ya acá le pusieron la palabra control, que tampoco no salía de ningún estado ni nada. Claro, es que lo pusimos porque decía que tenía que controlar la asistencia del personal para que hayan cumplido los días para pagar el presentismo. Está bien. Por eso era algo de control. Pero vendría a ser parte del proceso, es una tarea más que se tiene que hacer dentro del proceso de liquidación de sueldos mensuales. ¿Sí? Claro, en realidad nos confundimos porque tomamos al nombre como una mezcla del estado inicial y el estado final, y como el estado inicial iniciaba con un control, lo pusimos en el nombre. Claro. Bueno, recuerden, en los nombres de los procesos no tiene que ir una tarea, ¿sí? Porque si no, a veces lo que hacen, si no es como que venir a decir, controlar, cargar, pasar, hacer los vales y entregar los recibos de sueldo. Sería un nombre en donde en realidad estoy mencionando todas las tareas. Y en realidad lo que dice el autor que habría que hacer es indicar el estado inicial y final del proceso, pero del caso en particular. Claro, sí. Bueno. ¿Alguien más tenía algo similar? ¿Otro grupo? Sí, Javier. Bueno, no, la pregunta mía es si a todos los grupos, si tomando como ejemplo este proceso, si queda claro la idea de proceso ahí, de por qué eso es un proceso y el tema del caso, ¿por qué Liliana y yo nos pusimos tan rápidamente de acuerdo en cuál era el caso y por ahí, y al resto les costó y se tiraron distintas opciones de cuál es el caso? Digamos, como que probablemente no esté claro bien el concepto de proceso que hay atrás. Eso es lo que yo me pregunto y es lo que les pregunto, como para ver si llegamos a algo concreto, digamos. Yo no termino de entender qué es caso. ¿No tenés claro, Matías? No. Claro, bueno, por eso. A ver, un proceso es un conjunto de tareas que transforman algo o que tiene, digamos, que debe ser transformado en algo en un resultado, digamos, pongámoslo así a grandes rasgos. Entonces, cuando uno en una organización va a liquidar, los saberes justamente lo que va a hacer es, tiene unas tareas que realizar y tiene que lograr un resultado. ¿Ese resultado qué es? Liquidar los saberes. Entonces, vamos a definir mejor qué es el resultado. Es calcular digamos, si la persona fue a trabajar o no fue. Es calcular un sueldo solo. Es calcular el sueldo, pero además calcularle todas las retenciones y los aportes. Es hacer el 931, incluye el 931, no lo incluye. Incluye generar los recibos de haberes también. Digamos, incluye pagarlos, los sueldos y acreditarlos. Digamos, incluye todo eso. Ahora, ¿incluye todo eso de cualquier mes o de un solo mes en particular? Entonces, uno fácilmente se da cuenta de que el proceso de liquidación de haberes, como decía
Liliana, en una organización que tiene armado, que se liquida mensualmente, el proceso, digamos, uno arma el caso con todos los haberes que tiene que liquidar. No es que uno dice, bueno, voy a liquidar cada recibo, cada persona por separado, podría ser, pero digamos, lo normal es que uno genera todas las novedades de todas las personas, las carga en un sistema, después genera la liquidación, después genera, digamos, las acreditaciones bancarias, después genera el 931 y todos los pagos, digamos, y uno, ¿cuándo considera que tiene todo el paquete cerrado? Bueno, cuando ya pagó y ya hizo todas las tareas posteriores, digamos, a la liquidación. Y eso uno lo hace por todo ese lote, digamos, de haberes que uno tiene que liquidar. Y fíjense una cosa, uno podría decir, bueno, vamos a agarrar los meses que tengo que liquidar el aguinaldo. ¿Cuántas liquidaciones hago yo el mes que tengo que liquidar el aguinaldo? Les pregunto. 6. Yo estoy en el mes de julio, pongamos, o en el mes de diciembre, o en el mes de julio. ¿Cuántas liquidaciones hago? 2. 2. ¿Qué quiere? ¿Y cuántos empleados son? Suponete, no nos pusimos a pensar cuántos empleados son, pero dijimos 2 liquidaciones. ¿Por qué? Porque independientemente de la cantidad de empleados que tenga la empresa, uno hace dos procesos de liquidación. El proceso de liquidación del mes y el proceso de liquidación del aguinaldo, que normalmente se liquida por separado. Hay organizaciones que no. Hay organizaciones que tienen, digamos, automatizado que el aguinaldo se liquida junto y se hace todo un solo recibo, y entonces se mete toda una sola liquidación. ¿Y ahí qué tenemos? Ahí tenemos un proceso, digamos, el caso sería el mes con el aguinaldo y todo incluido, y el proceso terminado sería ya la liquidación del mes y del aguinaldo lista. O sea, el estado inicial es pendiente, no liquidado, a realizar, el nombre que le queramos poner para indicar que todavía no está, y después tenemos un estado final que es, como decía alguien ahí, bueno, liquidado y pagado o ya depositado todas las cargas sociales y registrado contablemente, podría ser, depende de donde uno le quiera poner el final. Y después los estados son todo ese proceso de liquidación de haberes que yo quiero tener identificado como un estado que va. Yo puedo identificar solamente el estado inicial y el final. Nadie se va a oponer a eso. Digamos, no es que hace falta identificar todos los estados intermedios. Pero a veces, en un proceso que es un poco más largo, uno necesita saber o necesita poner puntos de control y saber en qué estado está esa liquidación. Por ejemplo, a veces cuando se me junta y hago 2 liquidaciones separadas en julio, que separo el aguinaldo del mes, bueno, capaz que ya estoy procesando las 2 cosas simultáneamente, o una la tengo a la mitad y la otra la estoy empezando. Entonces tengo distintos estados de ese caso, que digamos, si bien los 2 son liquidaciones, y que son liquidaciones que se están dando más o menos en el mismo momento, pero están en en distinto estado. Algunas ya están más avanzadas y terminan antes porque se liquida y se paga antes. Algunas empresas pagan primero el aguinaldo y después pagan el mes, otros primero pagan el mes y después pagan el aguinaldo, y como les decía, y otros pagan todo junto. Bueno, esos son... El caso lo arma la empresa, digamos, ¿no? La empresa decide cómo va a resolver el caso. Y como yo decía hoy, hay empresas que, digamos, una versión muy artesanal, uno podría decir que va liquidando los haberes uno por uno y podría ir liquidando persona por persona y podría ir pagando persona por persona, y ahí uno podría considerar que cada persona que voy a liquidar es un caso, pero sería no la persona, sino la liquidación del mes de esa persona. Porque yo hago,
agarro los datos de la persona, tengo la novedad, tengo todos los datos, entonces armo el recibo, hago todos los cálculos manuales, imagínense, calculo el sueldo diario por la cantidad de días que trabajó, qué sé yo, después le saco los días que faltó, y después voy calculando los porcentajes de las retenciones, qué sé yo, calculo el sueldo neto, le agrego, digamos, todo lo que corresponde, y ahí calculo el sueldo a pagar. Entonces ya tengo un sueldo liquidado, uno. Entonces ese sueldo liquidado pasó por distintas etapas hasta que lo liquidé. Y ahí el caso fue, ¿por qué el caso recibo? Porque los voy liquidando de a uno. Entonces no tiene sentido que yo piense en el caso cada recibo si estoy liquidándolos todos juntos, porque me organicé de otra manera porque tengo un software, un sistema que me permite trabajarlo de esa manera. Pero si yo sigo trabajando manualmente, si lo hago manual, tiene sentido que yo considere cada recibo, cada persona como caso. ¿El proceso es parecido? Sí, es parecido. ¿Estamos los dos liquidando? Sí, estamos liquidando. Pero cuando estoy liquidando manualmente, me conviene tomar cada persona, que vendría a ser después cada recibo, por separado, porque voy confeccionando uno por uno. Es como que yo tengo una línea de producción, meto una persona, meto los datos, me sale un recibo. Meto otra persona, otros datos de otra persona, me sale un recibo. Y ahí voy imaginando cómo es el proceso. En cambio, si yo tengo como caso todas las personas, tengo todas las personas, liquido todas las personas y tengo toda la liquidación. ¿Por qué? Porque lo hago con un sistema informático que yo aprieto un botón y ya le pongo liquidar y me liquida todo. No es que la computadora adentro capaz que va haciendo una cosa de a uno, seguramente. No me importa. Porque lo que importa es cómo yo conceptualmente, dentro de la organización, armo los casos que voy a atender, el caso que voy a atender, que voy a resolver. No sé si está claro, Matías. Sí, con el ejemplo de los sueldos así está bastante claro. Gracias. Bueno, piensen que el caso está relacionado con el producto, con el resultado que yo tengo de un proceso. Pero yo quería ir un poquito con esta pregunta que hizo Javier, yo quería ir un poquito más atrás y pensemos qué es un proceso y a ver si realmente estamos entendiendo bien qué es un proceso. Y para eso vamos a utilizar la actividad que realizaron del grupo 6, ¿sí? ¿Están los del grupo 6? ¿Hay alguien? Nadie quiere hablar del grupo 6. Hola, profe. Sí, estamos. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Rocío, contanos acerca de este proceso que ustedes encontraron acá, que les estoy compartiendo, que empezaron llamándole proceso de administración. Contanos cómo Sí. fue con la identificación de este proceso. Bien, a este proceso nosotros lo identificamos por esto de que en el proceso de administración primero se entregan esto de lo que son los recibos, las tarjetas de recepción, acá es también donde se compran los artículos y todos los repuestos. Nosotros dijimos, bueno, este tiene que ser uno de los procesos. Ajá. Pero porque ahí pusieron que eran de la tarea 9 a la 33. Si leemos las tareas desde la 9 a la 33, tenemos tareas como el tema de lo que decías de la tarjeta de recepción, después hay tareas del sector de repuesto que llevan el stock de repuestos, después hay otras tareas como atender a los clientes, en el sector de administración, como emitir la factura, como llevar el libro de IVA, y la última que están las órdenes de compras. ¿Por qué ustedes? Un lugar de tipeo, porque nosotros lo que hicimos fue ver algunas tareas que estaban en otros procesos
pero que estaban muy relacionados con el proceso de administración. Ajá. Y uno de ¿Y sus cuáles puntos era esto son de la las tarjeta. tareas de este proceso de administración? Deme un segundo Porque que ahí quizá- abro, porque estoy con el celular. ¿Cómo? Ahí se los digo, profe, porque se me está abriendo el archivo. Ah, está. Está. Yo lo que te consulto es cuáles son, porque acá, más allá de que quizás haya un error de tipeo que dice la 9 a la 33, yo las leía y yo veía varias tareas que podían estar incluidas en diferentes procesos. Por eso es que quería ver cómo ustedes habían definido que esto era un proceso. Bueno, profe, Pero sigo. ahora, perdón. No, iba a decir que en general ese punto, desde un principio, tuvimos muchas dudas entre nosotros, al punto de que no sabemos qué era un proceso para cada uno. Así que para hacerla más fácil, por cuestiones de tiempo, nos dividimos entre los que éramos. Una parte hace un proceso, otro y otro. Que cada uno elegía según lo que pensaba que era un proceso. Uh-huh. Y exactamente ese punto de administración lo hizo un compañero que yo al final tampoco lo entendí. Yo había pensado un proceso de facturación, pero tampoco sé si era correcto, así que quedó ahí en general. Por eso yo personalmente no sabría definirlo como un proceso. ¿Y para vos qué es un proceso, Matías? ¿Cómo podrías definirlo? Yo en mi mente tenía que un proceso era un conjunto de tareas para cumplir un fin. Y Están relacionadas. Claro. Bueno, esa parte es importante, un conjunto de tareas que están relacionadas entre una y otra para llegar a un resultado final. ¿Sí? Esto de que estén relacionadas es como que piénsenlo, como que yo tengo una cadena y tengo diferentes eslabones de cadena que yo inicio una tarea, después tengo otra tarea que está relacionada, que necesita de la anterior, ¿sí? Y que se van necesitando unas a otras. Pero lo más importante de que esas tareas se hacen para algo. Y ese para algo es para el resultado final, para el producto, para el resultado que yo tengo de ese proceso. ¿Sí? Por eso es que cuando yo tengo tareas que son relacionadas, por ejemplo, a la facturación, que una tarea relacionada a la facturación podría ser para emitir una factura, o tengo tareas que están relacionadas al tema de stock, que en realidad el resultado final puede ser que yo tenga los repuestos en stock, o tengo tareas que están relacionadas con las tarjetas o atender a los clientes, y que el resultado de atender a los clientes va a ser admitir un vehículo o ingresar un vehículo para ser reparado, por ejemplo, estamos hablando de diferentes procesos. Eso es lo que es necesario que ustedes empiecen a identificar los procesos en base del resultado que yo quiero, que yo necesito tener, que yo tengo de estas tareas en particular. Como decía el trabajo práctico, en una organización se hacen un montón de tareas. El tema es organizarlas de tal forma que todas esas tareas juntas se hacen para algo. ¿Sí? Todas las tareas tienen un para qué se hacen, generalmente, ¿no? Que no son tareas que son inventadas. Se alcanza a ver cuál es el problema que... este es un problema de lenguaje que tenemos, que generalmente se escucha en las organizaciones como, no, esos son los procesos administrativos, son los procesos de administración. Y se cree que cuando decimos así los procesos de administración, se mete ahí todo lo que es la parte contable, llevar el libro IVA, pagar impuestos, facturar, ¿sí? Como si fueran todo un mismo proceso, y en realidad son todas tareas que hacen a un para qué diferente, ¿sí? Y que se utilizan en diferentes momentos. Este es un claro ejemplo de lo que no es un proceso, ¿sí? A eso quería llegar, quería que sirviera como ejemplo
para esto que decía Javier, que quizás vayamos un poquito más atrás, que no se había entendido bien que era un proceso, ¿sí? Y el caso está relacionado con ese resultado final, con ese producto que yo obtengo de ese proceso en particular. ¿Se entiende mejor, Matías, Rocío? Sí, se entiende. ¿Se puede Sí. revisar los procesos arriba para ver si Sí. Ahora los revisamos. Ahora ya vamos. Por eso es que me imagino que, no sé, habrán hecho malabares para poder encontrar el caso y el estado inicial y final, porque es como tener un montón de cosas, todas diferentes dentro de algo. Entonces es muy difícil poder trabajar. Claro, sí. Fue Claro, y ahí eso también es una buena pista para saber si elegí bien el proceso, porque si me cuesta encontrar el caso y me cuesta encontrar el estado inicial y final, es porque estoy pensando mal el proceso, porque lo pensé ya mal de entrada, porque metí adentro de un mismo proceso cosas que son de procesos distintos. Entonces no los puedo pegar, no les puedo encontrar un vínculo no puedo encontrar un caso que se va transformando en un caso que está pendiente a un caso que está resuelto. Entonces, como no puedo encontrar, me cuesta ponerle el nombre al caso y me cuesta, obviamente, ponerle el nombre al proceso. Entonces, es una pista para saber que metí un montón de cosas que como que junté bajo el nombre de un proceso un montón de cosas que son procesos distintos, seguramente. Sí, así es. Veamos el otro proceso, el primero que eligieron ellos, que al principio le llamaron proceso de reparación, pero después lo terminan renombrando y pusieron examen y reparación de vehículos. Y ahora vuelvo a lo mismo que decíamos anteriormente. El Estado no es una función, no es una tarea, ¿sí? El caso que ustedes pusieron era cada vehículo que vaya a la empresa y requiere un cambio de repuesto, arregla calefacción y demás, ¿no? Entonces, el caso es cada vehículo. Si el caso es cada vehículo y estábamos hablando de un estado, cuando llega el vehículo ese al inicio, que una de las primeras tareas era cuando recibían el vehículo, ¿sí? Sería de vehículo a reparar, que sería un estado del caso, ¿sí? Que el caso es vehículo, sería reparado. Vehículo reparado. Exacto. Claro, habíamos pensado vehículo, en plan, al principio habíamos puesto auto roto, auto reparado, pero no sabemos si era tan así y por eso pusimos al final reparación y entrega del vehículo, pero sí. Entonces estaba bien, auto roto, auto reparado. Exactamente, sí, exactamente. Okay. Estaba bien, sí, porque están mencionando el caso, acá identificaron bien el caso, sí, el que era el vehículo. Lo que faltó fue el nombre, sí, nada más, pero en este caso estaba bien. Y el otro, ya que terminemos con el grupo 6 en este punto, que decía el proceso de recepción, ¿sí? Fíjense que acá el caso ustedes pusieron evaluar la situación del cliente y ver qué servicio se adecuó a sus requerimientos. La complejizaron un poco con el caso. El caso que sería cada cliente, ¿no? Claro, sí. Claro, y ahí los cambios de estado sería cliente sin atender a cliente atendido. Sí, o a cliente admitido, porque en realidad lo que ustedes terminan haciendo es ingresando a admitir al cliente para después darle el servicio. Bueno, ahí arrastramos el mismo error de antes, porque como digo, pensamos que no era tan fácil, entre comillas, que sea nombrar los estados de inicio a fin, y por eso arrastramos ese error. Claro, sí, y acá le pusieron proceso de atención al servicio. Así que yo vuelvo a repetir, y también tengan en cuenta, fíjense acá que ustedes pusieron, los cambios de estados en el proceso son la atención al cliente, realizar la tarjeta, ¿sí? Están poniendo tareas de lo que se hace. Okay. Y de nuevo, los estados no son tareas. ¿Sí? ¿Queda claro, tanto para ustedes, grupo 6, como para los otros grupos?
Sí, profe, ahora sí. Sí, mucho más claro. ¿Sí? Gracias. ¿Quieren que veamos algún otro más? Liliana, como pista, estaba pensando recién yo, que para pistas, para que pistas si lo escribieron bien, es que en el caso tiene que ser un sustantivo Claro, y en el estado sería como un adjetivo. sí. Sería la condición de ese sustantivo, la condición actual y después la condición deseada o la condición final. Exactamente. Bueno, lo mismo revisen. El grupo 5 también revise sus procesos. Ahora, ¿hay alguien del grupo 5? ¿Les queda claro con los ejemplos que ya vimos, que son similares a los que ustedes pusieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no es necesario que los revisemos. Grupo 4 y del grupo 3. ¿Queda claro este tema de los procesos y de sus nombres? O sea, el caso tiene que activar, entre comillas, el proceso de recepción y lo que active, o sea, el nombre que tenga ese proceso tiene que describir todas las tareas que se hacen. Algo así puede ser. No. Tipo, el proceso de recepción, ¿con qué se activa? O qué hace que inicie el proceso de recepción y eso se debe responder con el caso que pongamos. Vayamos al del grupo 4. Esperen a ver si lo encuentro. No sé qué grupo es. Grupo 5, grupo 4. Vayamos, ustedes lo están viendo, los 3 procesos que eligieron, bueno, a este te referís vos, ¿no? Confección de la tarjeta de la recepción. Sí, a cualquiera, más que nada para entender bien cómo definir el caso y cómo definir el nombre del proceso. Bueno, acá me costó leerlo, porque acá le pusieron ustedes confección de la tarjeta de recepción del trabajo. Después los cambios de estados pusieron que comenzaban con la recepción del vehículo dañado, ¿sí? Que presupuestaban aprobarlo, se reparaba y se despachaba, ¿no? Y después cuando renombraron pusieron confección de la tarjeta de recepción de trabajo de recepción a reparación, ¿sí? Y acá el caso, ¿dónde era que lo habían puesto? Acá el caso pusieron el automóvil para reparación, o sea, el caso, el vehículo a ser reparado, está bien que sea el caso. Lo que le faltó acá en el nombre sería mencionar el caso, porque pusieron de recepción sería, porque si yo leo, vengo de cualquier lugar, ¿no? Y yo leo de recepción a reparación, no sé a qué hace mención ese proceso, ¿sí? No sé de qué es el proceso. Si yo en realidad digo de vehículo a reparar o vehículo recibido, para utilizar las palabras que ustedes más o menos están viendo acá, a vehículo reparado, yo sí estoy sabiendo que es un proceso que estamos hablando de reparación de vehículos. En cambio, si yo digo de recepción a reparación, yo puedo interpretar cualquier cosa. Por eso es importante también el tema del caso, que lo involucren en el nombre con el estado, no con una función, ¿sí? Recuerden, en el nombre no va una función ni una tarea, sino que va el estado. Como decía Javier, pueden buscar y tener en cuenta que el caso es un sustantivo y el estado va a ser un adjetivo, ¿sí? ¿Queda claro ahí con ese otro ejemplo, Matías? Matías era que estaba hablando, ¿no? Sí, claro, gracias. Bueno, grupo 2 estaban bien, ¿no? Sí, profe, creo que sí. Sí, se les complicó con el tema, lo mismo, escucharon la parte de Sí, del sí. control de stock, ¿no? Ese revísenlo porque ese no estaba bien el nombre. Claro, creo que nos confundimos. Se nos pasó de poner en el caso proceso de control de stock, pero fue eso nada más. Después nos dimos cuenta recién. Está Sí, bien, recién. está bien. Bueno, vayamos al otro punto que teníamos que hablar, que más allá de que nosotros le habíamos pedido ciertos puntos a realizar en este trabajo práctico hacía mención a diferentes
partes de una metodología, ¿sí? Y las metodologías lo que establecen son diferentes puntos a realizar, ¿sí? Y en qué momento se realizan es sumamente importante, ¿sí? Si la metodología dice, primero, tengo que, como por ejemplo esto decía, que primero hay una etapa de preparación, después hay una etapa de identificación, que dentro ahí tengo que seleccionar los procesos y demás, yo tengo que ir cumpliendo esa metodología. Y no tengo que estar desde el primer punto, cuando ya selecciono los procesos, y de repente pasarme al punto 5 de transformación, en donde ya listo, ya rediseñé y ya di todo de cómo debería ser ese proceso. Vamos a ver los ejemplos para que vean acerca de qué es lo que le estoy mencionando acá con algunos ejemplos de algunos compañeros que hicieron, ¿sí? Vamos al grupo, vamos a seguir con los chicos del grupo 2. A ver, esperen que busco el TP. Están los del grupo 2, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahora ya les comparto, porque ustedes están... Mientras tanto, comentarme cómo les fue con esto de la disfunción, la factibilidad y la importancia de los procesos. ¿Se pusieron de acuerdo enseguida? ¿Se entendió? No, al principio nos costó un poco, porque no estábamos seguros. O sea, nos costó mucho ver si era uno por un proceso teníamos que poner en cada uno o si teníamos que compararlos. Al final terminamos comparándolos. Bueno, ese primer punto es importante, y esto también va para otros grupos en particular, en donde también estos ítems a evaluar, ¿sí? Tanto la disfunción como la importancia, como la factibilidad, era para evaluar qué procesos yo voy a rediseñar. O sea, ¿qué comparo? Comparo procesos que yo haya identificado. No comparo tareas, ¿sí? Y tampoco comparo dentro de un proceso las tareas que están dentro de ese proceso. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Les hablo también a los otros grupos en particular, ¿sí? Que yo lo que hago es comparar procesos que yo identifiqué. ¿Y qué comparo? ¿Cuál tiene mayor disfunción? ¿Cuál tiene mayor importancia? ¿Cuál tiene mayor factibilidad de ser rediseñado? ¿Sí? Para saber cuál es el proceso después, cuál es el que realmente yo debería rediseñar. Es para eso que se hace esta etapa. ¿Nos querés comentar? No vi quién estaba hablando recién del grupo 2. ¿Nos quieren comentar cuál les pareció el proceso más disfuncional? ¿Sí? Nosotros teníamos el proceso de reparación y diagnóstico y el de repuesto. Entonces, en base a esos procesos, como que analizamos cuál era el que tenía que ser o el que convenía aplicar la reingeniería. Sí, más que nada nos basamos en el proceso del control en realidad de pedir repuestos, porque, bueno, veíamos que con el tema de cuando ingresaban autos era con el proceso de cuando ingresan autos para reparar, que cuando ingresaban autos se hacía como una tarjeta que esta pasaba por administración, y como que tenía muchos pasos, y nosotros entendimos lo que quisimos hacer en realidad es como rediseñar eso, rediseñar la tarea en realidad, que fue hacer como una ficha en una base de datos, que por ejemplo, cada auto que ingrese a través de, no sé, poniendo la patente,
salga una ficha en detalle de lo que se necesita de repuestos para ese auto y que eso aparezca en los distintos, ¿cómo se llama? Que aparezca, no sé, en los distintos sectores. departamentos de administración. Creíamos que el tema de la tarjetita esa que vaya de un lado para el otro era como un proceso, claro, como una tarea que era disfuncional. Eso Sí. quisimos explicar más o menos. Sí, el tema acá, Franco, que ustedes lo que hicieron fue adelantarse a la metodología, ¿sí? Porque en Claro. este punto lo que ustedes tenían que era comparar procesos para saber, a ver, según estos prefactores, cuál era el que debía ser rediseñado. No Claro. traer y pensar cuál es la solución, cuál es el rediseño que mejoraría este proceso o la tarea en particular a lo que ustedes estaban mencionando, ¿sí? Claro. Es como que si ustedes se hubieran adelantado un montón de pasos y se fueron a la solución directamente, ¿sí? Está bien, claro. O sea, Eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto no tengan en cuenta únicamente acá en el trabajo práctico, ni en la materia. Tengan en cuenta en sus vidas laborales, cuando ustedes trabajen, establezcan una metodología de trabajo y después cúmplanla, la metodología. bien. No se apresuren, ¿sí? Y no sean ansiosos a querer ir a resolverlo. ¿Por qué? Porque después se van a perder de quizás de algo mucho más rico y para algo sirven también las metodologías, ¿no? Claro, profe. Está bien. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, no sé si Javier o Omar quieren decir algo más respecto a esto. No, yo por ahora no. Bueno. Grupo 3. ¿Están los de grupo 3 por ahí? Sí, profe. ¿Ustedes entregaron en PDF o en Word? En Word, sí, no sé, entre que pasar a hacer varias correcciones, fue como que se nos pasó pasarlo a PDF. No, te pregunto para identificarlo, porque tengo uno en Word que no tiene en la cara, al principio no dice grupo, nada, por eso les preguntaba, para poder identificarlo. Bueno, ¿cómo le fue con esto a ustedes, grupo 3? ¿Quién estaba hablando? Bien, pero por ahí muchas confusiones, cada uno entendía una cosa, se nos hizo como medio raro eso. Bueno, en principio tengan en cuenta las palabras que no significan lo mismo, ¿sí? No es difusión, no viene de difundir nada, ¿sí? No hay que difundir. Si no es disfunción, viene de algo que no funciona bien, que tiene un problema de funcionalidad, vendría a ser, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Después, ¿nos querés comentar de estos procesos del proceso de recepción, por ejemplo, el tema de la importancia y la factibilidad, por ejemplo, del proceso de recepción? Sí, no sé si José alguno quiere por ahí. ¿Alguien que te ayude, Lara? ¿Hay alguien del grupo 3 por ahí? Yo, profe, sinceramente, cuando lo interpreté, más que nada me fijé en el libro y me guié con las preguntas que hacían, como para poder entender la situación, poder entender el proceso y empezar a aclarar lo que es el tema de la disfunción, la importancia y la factibilidad. Yo en el proceso de recepción lo que había mirado es como que aquello que puede presentar como mayor dificultad es atender el teléfono y pasar la llamada, porque ahí en los procesos es como que empezaba a especificar que tenía que atender al cliente, que tenía que armar la tarjeta,
Entonces como que tenía que ocuparse de muchas cosas y a la vez estar atento de las llamadas, de las preguntas, pasar llamadas, que esto, que lo otro. Entonces, desde ese punto yo miré que podía llegar a ser como una dificultad, cuando tranquilamente podrían poner, si uno se pone a mirar, podría decir de que podrían poner alguna operadora que pueda llegar a ayudar a solucionar ciertas dudas o cuestiones tal vez que suelen ser más comunes. Bueno, ahí Agustina, ya cuando vos te pones a pensar en que lo que podrían llegar a hacer en vez de lo que están haciendo, ya estás pensando en rediseñar. Y es lo que estaba comentando recién, de no adelantarse a la metodología, porque en este punto de la metodología no pensamos en rediseñar, sino pensamos en comparar procesos. Y si estamos hablando de comparar sugerencia, ¿sí? Porque así, si ustedes escriben mucho texto, ¿sí? de cada uno, quizás cuando trabajen, porque el trabajo de rediseño de procesos se hace junto con otros, se hace en equipo, ¿sí? Cuando estoy trabajando con otros y yo escribo mucho y tengo que trabajar en equipo, quizás cuesta para una reunión de equipo de poder ver, identificar el proceso que debería rediseñarse. Si yo comparo, traten de utilizar algún método de comparación en donde yo podría claramente ver o gráficamente, o utilizar, por ejemplo, una tabla comparativa, ¿sí? O brindarles a cada uno de cada uno de los procesos, ponerles como una calificación y decir, bueno, según cuáles tienen mayor disfunción o menor disfunción, supónganse del 1 al 5, yo digo que el 5 es cuando tienen mayor disfunción y el 1 cuando tienen menor, entonces después comparo con el otro proceso y lo califico y le pongo un puntaje, ¿sí? Traten, y esto lo digo para todos los grupos en particular, en general, porque todos los grupos se fueron a escribir, ¿sí? Y cuando escribieron también tuvieron eso de ya querer irse al, bueno, esto cuando hablaban de disfunción, esto lo hacen mal, podrían hacer tal cosa, podrían utilizar una base de datos, podrían, ¿sí? Y ya se fueron al rediseño. Así que eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Nosotros en ese punto nos costó identificar qué es lo que había que hacer, pero la pregunta decía definir el grado. Entonces, en cada sector definimos si era un grado bajo, medio o alto. Y ahí los comparamos. Está bien. Pero no es usted está bien. Con lo que hicieron el grupo 1, eso vos, Luisina, ¿no? Lo que hicieron de la parte de difusión, ustedes pusieron todo en función de la cantidad de tareas que tenía el proceso, ¿sí? Y el concepto de disfunción es el que me gustaría saber si ustedes lo entendieron bien o no. Porque el concepto de disfunción no tiene que ver con si tengo muchas o pocas tareas. Si en realidad yo puedo tener un montón de tareas que funcionen bien y puedo tener una que funcione, que sea el problema, ¿sí? Que causa y no quizás todas. ¿Sí? Profe, ¿usted me podría ayudar con ese concepto, con el tema de disfunción? Vuelvo. Disfunción es cuando yo tengo un proceso de que hay algo que no está funcionando bien, que ustedes saben que tiene problemas, ¿sí? ¿Por qué saben que tienen problemas? Porque pueden recibir reclamos de los clientes, porque hay tiempos en exceso, hay muchas demoras en ese proceso, que les llega tarde la información de algún otro lugar, ¿sí? En base a eso, a los problemas, la disfunción se refiere a problemas que tenga ese proceso en particular. Si tiene muchos o pocos problemas. Sí, Elizabeth, dale. Entonces sería como comparar cuál de los procesos está funcionando mal, cuál es el que está funcionando peor. Claro. Supónganse, ustedes de los 3 procesos que eligieron, por ejemplo,
bueno, este que pusieron supónganse, el de recepción, el de reparación y el otro de liquidación de sueldos. Entre esos 3 procesos, a ver, ¿cuál de esos 3 tiene mayor disfunción? Claro. Y entonces yo lo que podría haber hecho es decir, bueno, a ver, el de recepción sí tiene algunos problemas, pero la verdad que pasa y los vehículos se reciben, no demora mucho tiempo, entonces que supónganse, yo le doy un puntaje del 1 al 5, digo, tiene un 2 de disfunción, no tiene mayores problemas. El de reparación, que es de cuando se entrega, bueno, ahí yo puedo ver que los repuestos nos llegan tarde, cada vez que quiero reparar un vehículo no tengo el repuesto, pasan entre muchas áreas. Entonces, bueno, ahí yo digo, bueno, no, el proceso de reparación para mí es un 5 en disfunción porque tiene un montón de problemas. Claro. Y el de liquidación de sueldo, supóngase, fluye. Entonces, quizás el puntaje que yo le doy es 1. Creo que como va más a la imaginación, porque en el texto no dice cuál tiene menos disfunción, nosotros lo relacionamos con la cantidad de tareas que pueden llegar. Le pusimos con más cantidad de tareas puede llegar a haber más fallas, por eso lo relacionamos con eso. Porque en el texto no dice cuál está en más decadencia que el otro. Claro, pero vuelvo a repetir, que existen un montón de tareas no es función, no tiene que ver necesariamente de que tengan muchos problemas. Puede llegar a ser que sí, ¿bien? Pero no es lineal, digamos, esa relación. Nosotros también lo llevamos por ese lado, profe, pero en el sentido de que, por ejemplo, al que nosotros le habíamos dado el nombre de... Josefina, perdón, ¿de qué grupo sos? Grupo 4. Nosotros a uno le habíamos dado el nombre de la confección de las tarjetas, que en realidad sería, bueno, los vehículos a reparar o el ingreso de los vehículos. Nosotros lo tomamos como que esa tarjeta que arman, que confeccionan, pasa de un sector a otro y muchas veces solo para que sea, por ejemplo, cuando va un duplicado de administración para ser archivado y esas cosas, es como que lo tomamos como que da muchas vueltas de un sector a otro cuando podría ser algo más lineal. Está bien. Bueno, pero ahí está bien, ¿no? Porque ustedes están dando un fundamento, ¿sí? Del por qué le están poniendo, digamos, de que ese proceso tiene mayor disfunción. Vayamos a los otros. Supónganse al de importancia. ¿Entendieron este concepto de importancia? Josefina, ustedes, contame lo que pusieron en importancia. Nosotros lo pusimos como respondiendo a cuáles son los que ejercen el mayor impacto en los clientes de la empresa. Entonces pusimos que dentro de los procesos que nosotros habíamos elegido, el de restoquear los repuestos que se utilizan era el que le daba un mayor aporte de valor al cliente, ya que era el que permitía controlar la inmediata disposición de los repuestos, los costos y demás. ¿Y ustedes creen que a los clientes les importa si se controlan los costos de reparación? No, pero quizás sí, en el sentido de que si nosotros tenemos eso controlado, al cliente le va a importar la velocidad y la rapidez con la que se repara el vehículo. Si nosotros en cambio tenemos que pedir el repuesto, esperar a que llegue, desde ese lado lo vimos. Aparte que puede influenciar en el costo de reparación que paga el cliente también. También eso. Que puede influenciar, sí, pero si vamos al hecho de que si el cliente tuviera que pagar, si es un valor agregado el que se controle el stock de los repuestos, a un cliente lo que le va a interesar y que por lo que te va a pagar es porque el cliente, el vehículo está reparado. Y pero indirectamente lo está pagando, porque si no tenés el repuesto y tenés que salir a buscarlo de un día para otro, lógicamente te va a salir más caro e incluso el servicio va a terminar siendo más caro. Tendría que ser transparente eso. O sea, el Nosotros cliente no ni se va a enterar si ustedes lo van a buscar a la Quiaca o no al repuesto. Profe, si terminás, o sea, cuando terminás de leer el texto, abajo del todo te dice que la familia es lo que en el caso de las familias principalmente, lo que quieren es también el tema del tiempo que está el vehículo en reparación, ya que eso le interrumpe sus actividades normales. Entonces también, habiendo leído eso, fue como que lo llevamos por ese lado, como que una inmediata disposición de los repuestos llevaba a que el cliente esté a gusto con que la reparación iba a ser más rápida porque el repuesto ya está ahí, no hay que salir a buscarlo.
Sí, pero este concepto de importancia tiene que ver con lo que el cliente pagaría, ¿sí? Lo que el cliente realmente le interesa y para lo que el cliente le da valor. ¿Sí? ¿Y qué Por sería el otro proceso lado, de reparación entonces el que ejerce mayor tengan importancia? y el cliente lo que va a querer es su vehículo reparado, ¿sí? Que se cumplan con los requisitos de acuerdo a lo que ustedes establecieron en el modelo del cliente que después lo pusieron después, ¿no? Nosotros en ese, profe, le pusimos eso, que tenía un mayor grado de importancia el servicio, porque ya que se dedicaba a eso, ese era el servicio que prestaba la reparación de vehículos, entonces como que ese era el proceso más importante y que le agregaba valor al cliente. Totalmente, así Un es. mejor servicio iba a tener más clientes y todo, y en la rapidez y todo, pero lo vimos del lado del servicio. Sí, así es. El tema de la importancia está muy relacionado a lo que el cliente realmente va a percibir. Y quería ir para el otro lado. Ya lo vimos, creo, con ustedes, el tema del hecho del control. Creo que estaba en una de las preguntas del examen. Si no lo estaba, lo hemos charlado en algún momento. El tema del control por sí, y esto lo creo que lo habló Javier también, no genera valor dentro de una organización. ¿Sí? El tema de controlar en sí no genera valor ni siquiera a la misma organización, porque yo podría tener tareas de forma tal y prevenir, ¿sí? Y no tener que estar controlando, por ejemplo, el tema de los repuestos. Por ese lado tampoco, digamos, vendría a agregar valor de que la organización controle. A un cliente no le interesa si la organización controla o no. Al cliente le va a interesar que le entreguen su vehículo reparado y que pueda seguir con su vida después. ¿Sí? Vayamos al otro concepto que es el de factibilidad. ¿Lo alcanzaron a entender lo que es la factibilidad? ¿Cuándo es más factible? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? A todos los grupos le pregunto. ¿En función de qué analizaron la factibilidad ustedes del proceso? Nosotros lo hicimos... Dale, Lucina. Bueno, no sé quién iba a hablar. Nosotros lo hicimos en función de la cantidad de tareas que tiene, porque consideramos que mientras más tareas, más se puede aplicar una reingeniería achicándolo o ajustándolo o acomodándolo. ¿Ustedes creen que cuando más tareas yo tenga, va a ser factible que yo haga el rediseño o será al revés, Lucina? Yo creo que cuando más tareas tenés, hay más cosas por cambiar. Que haya cosas por cambiar puede llegar a ser, pero de que después sea más difícil cambiar esas cosas, lo va a hacer, porque seguramente cuando tengo más tareas voy a tener más gente con la cual tengo que trabajar y ponerme de acuerdo, voy a tener más recursos involucrados, mayor sistemas, mucho más cantidad de datos. Entonces, en cuanto más tareas yo tenga, no es sinónimo de que va a ser más factible, sino al revés, va a ser menos factible de que sea rediseñado. ¿Te alcanza a ver eso? Sí, profe, pero como en el ejemplo, nosotros teníamos el proceso, el de liquidación de sueldos, es como que aplicar una reingeniería era medio difícil porque eran 3 pasos. Y como que era muy difícil buscar o cambiarlos. Por eso nos guiamos por eso. ¿Y por qué decís, en qué te fundamentas para decir que porque tiene 3 pasos es difícil rediseñarlo? Que, no sé, lo veo como bastante funcional y más difícil de aplicarle cambios. Recuerden que nosotros para lo que nos ayuda a rediseñar y que nos ayuda a romper con supuestos, reglas y demás es la tecnología. Más allá de que tenga 3 pasos, quizás puede haber algo, la tecnología o algo nuevo que pueda llegar a ver y esos 3 se convierten en uno solo. Y quizás hasta es mucho más fácil rediseñar porque
la liquidación de sueldo quizás me involucra a una sola área, que es el área de recursos humanos, con la cual yo tendría que trabajar y aplico esa tecnología y listo. Rediseño súper fácil, me lleva menos tiempo. ¿Se alcanza a ver, Lucina? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Quién era la que iba a hablar, Diana? Sí, nosotros tuvimos dificultades para entender el concepto de factibilidad, si lo podría explicar, porque como que cada uno entendió algo distinto y no nos quedó Diana, ¿de qué para grupo nada sos? claro. Del 3. Del 3. Bueno, con respecto al tema de la factibilidad, bueno, ustedes lo que estaban anotando lo que había leído del trabajo práctico de ustedes, del grupo 3. Ustedes, por un lado, una de las cosas que yo noté es como que estaban comparando no entre los 3 procesos que habían identificado, sino como dentro de un mismo proceso, qué tareas eran más factibles que otras. Se complicaron un poquito más, me dio la sensación. Ahora pensándolo bien, sí, como que nos fuimos adentro de cada proceso en vez de compararlos entre sí, digamos. Sí, y eso me parece que les complejizó más el tema. Más allá de eso, el tema de la factibilidad del rediseñar un proceso va de la mano de si yo tengo 3 procesos, un proceso en donde, supónganse, la reparación involucra un montón de áreas en donde van pasando de un lado a otro, en donde una depende de los tiempos que le den de otra, ¿sí? Yo ya tengo varias personas que yo voy a tener con las cuales voy a tener que trabajar en un equipo de rediseño porque voy a necesitar quizás la gente de atención al cliente, voy a necesitar la gente que está en la parte de stock de repuestos, voy a necesitar la gente que está en el taller de reparación, voy a necesitar la gente que está en la parte de facturación, ¿sí? Fíjense que yo es como que ya en quienes están involucrados son un montón de personas, ¿sí? Entonces, yo cuando involucro muchas personas es también más difícil de trabajarlo. ¿Por qué? Porque tengo que convencer a todas esas personas, tengo que coordinar y articular el trabajo de esas personas y que muchas veces en las organizaciones están trabajando con un enfoque y orientados hacia el cumplimiento de los objetivos de un área en particular y se olvidan del cumplimiento de los objetivos a nivel de la organización en sí, a nivel general, ¿sí? Por eso es que decimos que si tenemos muchas áreas involucradas, es más difícil, es menos factible de realizar un rediseño. Y no únicamente está relacionado en cuanto a la cantidad de áreas o de tareas, sino también de la complejidad de un proceso en particular. Si yo tengo un proceso muy complejo en donde ese proceso involucra o máquinas o tiempos o procesos que realmente tienen muchas cuestiones técnicas, ¿sí? En particular, también me va a ser más difícil también rediseñarlo, ¿sí? Por eso es menos factible. ¿Cuándo decimos que es factible? Y cuando quizás es un proceso que es simple, participan 2 o 3 áreas, que lo único que hace el proceso quizás es pasar información de un lado a otro, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de que es más factible poder rediseñar, ¿sí? Entonces, profe, el término de la factibilidad no hay que verlo con respecto a cuántas tareas tiene, si tiene muchas o pocas, sino en términos de cuántas áreas afecta. Y yo diría que sí, porque en realidad ustedes cuando vayan a rediseñar y se junten a trabajar, van a hacerlo con personas. Y el tema es esas personas que realizan esas tareas, ¿sí? Está relacionado a la cantidad de personas, la cantidad de áreas involucradas, más que nada el tema de la factibilidad. Claro. Nosotros y que también hay otras cuestiones, hay otros factores que son más subjetivos también. Supónganse, ustedes van a un área
les toca un proceso en donde en el sector que dicen, no sé, el más fácil es el de liquidación de, supónganse que estamos diciendo que el más fácil de rediseñar es el de liquidación de sueldo, pero quien está en ese proceso de liquidación de sueldo a cargo es una persona que le falta 2 años para jubilarse. Eso también es algo también a tener en cuenta, porque es muy difícil trabajar cuando una persona está a 2 años de jubilarse, que quizás está pensando en cualquier otra cosa, y está acostumbrada a hacer siempre lo mismo. La resistencia al cambio que hay en las organizaciones es un factor fundamental que hay que tener en cuenta. Y es, creo que, el factor más importante cuando lo llevas adelante. ¿Sí? Eso también es otra cuestión. Sí, yo no sé si lo conté, pero en un momento tenía un cliente importante que era un organismo público y ellos estaban embarcados en un proceso de modernización importante de todos los procesos administrativos. Y bien, digamos, todo desde el tope de la organización, todo. Pero claro, el director de administración era una persona grande que ya se estaba por jubilar. Y además estaba peleado con la persona que me había contratado a mí y a mi, digamos, a mi equipo para hacer todo el proyecto de modernización. Yo me enteré encima, yo contratado externo, yo me entero luego de toda esa situación. Y la verdad que fue un proyecto bastante complicado, digamos, para mí, de lo externo, pero también lo fue para el organismo porque no pudo cumplir los tiempos. El proceso se extendió muchísimo y todo el proceso de mejora, digamos, de modernización se extendió mucho y algo que parecía que en principio iba a resolverse en 6 meses, 9 meses, terminó en 2 años y muy complicado. Sí, esas cuestiones son fundamentales a tener en cuenta. El tema del clima laboral también que existe en las organizaciones a veces son críticos y a veces hace que realmente no sea posible rediseñar algún proceso si hay personas que son claves dentro de ese proceso que no van a querer hacerlo. Así que bueno, vayamos al otro punto. Quedó claro este tema de factibilidad, de difusión, importancia, que es para comparar procesos, ¿sí? Entre los diferentes procesos y cada uno de estos conceptos. Igual lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero lo importante sería que vaya quedando claro. Profe, yo quería hacer otra pregunta con respecto a la factibilidad. También puede tener que ver con respecto, a ver, si aplicamos una reingeniería a un sector, qué sé yo, de los mecánicos y demás, y una reingeniería a un proceso de gerentes, ¿es más factible que suceda con los gerentes que con los mecánicos? Más que nada por el tema de la resistencia que puede generar cada uno y un gerente. Totalmente. Entonces tiene que ver con eso. Sí, también. No únicamente por la resistencia al cambio de los mecánicos en sí, sino también por una cuestión de la visión que tiene que tener el gerente. De la visión, y también tiene que ver con los estudios, los conocimientos que puedan llegar a tener, ¿sí? Los mecánicos están muy acostumbrados a trabajar con cuestiones operativas, manos y demás, y estos cambios de rediseño estamos hablando de que son cuestiones que están pensadas, digamos, quizás hasta son abstractas. Hablar de procesos, a ustedes les está costando identificar procesos. Imagínense hablarle a un mecánico de rediseño de procesos. A veces cuesta también entender, según el perfil que tengan las personas claves dentro de los procesos. Es también para tener en cuenta, sí. Ah, ok, gracias. Bueno.
Vayamos a los otros puntos del tema de la extensión y la segmentación. Yo quería ir con el grupo, bueno, ¿tuvieron problemas acá con esto de extensión y la extensión, el modelo del cliente? ¿Hay algún grupo en particular que quiera que veamos su trabajo o elijo yo? Que quiera ver si está bien o está mal, si discutieron mucho o les pareció que esto era parte era simple. Bueno, si no, vayamos a la gente del grupo 6. Nos vemos al grupo 6. ¿Están por ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya se aburrieron? Sí, acá. Bueno. Cuéntenme, primero, ¿qué proceso eligieron? ¿Y qué segmento de cliente eligieron ustedes? Elegimos el proceso de administración, que bueno, está mal, así que arrastramos todos los errores. Así que, ustedes eligieron el sí. Bueno, rápidamente así vamos a otro grupo porque sí se complejizaron con este tema. Más que nada igual... Ay, perdón. Sí, el tema de lo que ustedes acá en la extensión, cuando extendieron el proceso, también metieron rediseños y se fueron a pensar a ver cómo mejorarían eso en vez de pensar en realmente qué es lo que hace el cliente. ¿Y qué es lo que hace el cliente cuando extendemos? ¿Se acuerdan que era, pienso, el que hace antes del proceso el cliente, qué hace durante el proceso el cliente, mientras está llevando adelante ese proceso, pero que quizás no participa, ¿sí? Pero paralelamente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que hace después el cliente? No me pongo a pensar en cómo lo voy a rediseñar, ¿sí? Eso fundamental, no se adelanten a la metodología, ¿sí? Sí. Bueno, vayamos a otro grupo. No me acuerdo qué grupo es. A ver. No, grupo 5 no tuvo mayor inconveniente. Bueno, a ver, el grupo 1 extendió el proceso antes y dijo que era el tema de que el cliente buscaba una grúa para llevar el vehículo. ¿Sí? Bueno, vayamos a este del grupo 5. El grupo 5 agregó la extensión que le podemos sumar a la grúa del grupo 1. Perdón, ¿están los grupos 5? Así nos cuentan. ¿Están por ahí? Grupo 5. Ya se fueron. Ya terminamos. Esperen que quiero que quede claro este tema. ¿No hay nadie del grupo 5? Acá, profe. ¿Habían respondido ese repito? Acá. ¿Quién está hablando? Agus. Bueno, Agus, contanos, ¿ustedes utilizaron ¿cuál proceso habían elegido? El diagnóstico de problemas de vehículos recibidos. A ser reparar. Y el segmento era las familias y consumidores finales. Ustedes realizaron una lista de necesidades y deseos del cliente. ¿Sí? ¿Tuvieron inconvenientes con esto? No. No. Creía que no. Bueno, algunos grupos no hicieron una lista de necesidades del cliente. Redactaron en un párrafo algunas necesidades que si los sintetizamos, hacíamos una sola liñita nada más. ¿Sí? Sugerencias. Es re importante el modelo del cliente, porque no se olviden que en la reingeniería, cuando estamos hablando de reingeniería, estamos pensando, ¿sí?, en el cliente, ¿sí?, en cuál es el valor agregado que le ofrecemos al cliente. Entonces, si nosotros estamos pensando en el cliente, tenemos que pensar cuáles son sus necesidades y deseos, o sea, qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer, tiene que estar en base
a las necesidades de ellos. Entonces es fundamental esta etapa, ¿sí? Y en algunos fue bastante pobre el modelo del cliente que pusieron con estas listas de necesidades. Después, más adelante en la materia, vamos a ver un perfil de cliente, de cómo realizarlo, pero tengan en cuenta que lo mejor es que yo estoy estudiando mejor el cliente. Si yo hablé que era de las familias de consumidores finales, bueno, pienso en cuáles son las otras necesidades que yo podría llegar a tener. Como por ejemplo, acá hablaron de tener el vehículo en tiempo y forma, pero no se pusieron a pensar como en el grupo 1 y dijeron, bueno, ¿qué es lo que mejor me podría pasar? Es tener una grúa que me lleve, yo tengo el auto roto, que me lo lleve al taller para que sea reparado, ¿sí? ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que tienen problemas con el auto, llaman a la grúa del seguro y están, no sé, horas y horas esperando hasta que lo vayan a buscar, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Y acá en el IAGUS, en la parte del extender sobre los clientes, ustedes sí identificaron tareas previas y durante y posteriores. Ahí durante el proceso y posteriores, ahí medio que no sabíamos muy bien qué poner, pero Está bien. ¿Cuál les costó a Agus más? creo que durante, porque no sabíamos bien qué haría el cliente durante el proceso. Entonces pusimos, más que nada esperar, por eso no sabíamos bien qué. Claro, la del durante nos costó, porque no sabemos qué hace. Y si la reparación dura varias horas, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué me ha pasado? Buscar un taxi para ir a algún lugar donde yo tenga que ir a pasar el tiempo. Por ejemplo, busco un taxi para ir después a trabajar y después volver, busco otro taxi para volver. Teníamos esa idea, pero no sabíamos cómo tipo escribirla, porque eso quedaba como muy informal el decir, no sé, me voy a tomar un café en la esquina. Es que son situaciones que les pasa a los clientes. Entonces, entonces eso estaba bien si lo escribíamos. Claro, porque en realidad es conocer un cliente que se queda sin su vehículo es un problema, es un problemón. Y en realidad tenés que tratar de solucionarle el durante. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es trabajarlo. Le digo para los otros grupos que escuchen esto, ¿sí? Y que vean este ejemplo, que está muy bien lo que trabajaron acá las chicas del grupo 2, chicas y chicos del grupo 2, pero también tengan en cuenta que es re importante lo que se hace durante el proceso, ¿sí? Como también es importante lo que se hace después. No únicamente el anticiparse y extender el proceso previamente. Le consulto a los otros grupos. ¿Les sirve este ejemplo? ¿Tienen dudas con respecto a lo que hicieron ustedes en cada uno de esos grupos? ¿Nadie contesta? Bueno, sigamos entonces. Después, con respecto a el tema, y por último así cerramos, el tema de los paradigmas, las reglas y supuestos, ¿sí? Era en base a las tareas que yo tengo de un proceso en particular, que decía, elijo una tarea, pienso cuál es la regla, el paradigma o el supuesto que está relacionado a esa tarea, ¿sí? Eso es lo que tenían que identificar. Acá, en el caso de ustedes, agarramos varias tareas de las que habíamos hablado antes. Está bien. Tipo, una tarea posterior, creo que está, y la otra. Claro, solicitar información sobre el problema para determinar cuál es la mejor solución para él, era una tarea previa, ¿sí? Sí. Ya utilizaron el proceso extendido, o sea, cuando hablamos de proceso extendido, ¿qué implica? El proceso cuando empieza ya de lo que hace previamente el cliente,
y le sumo después las tareas y todo lo que hace el proceso de la misma organización y los que hacen el proceso después. Sí. Bueno, en esta no tuvieron inconveniente ustedes, pusieron el cliente no entiende, el supuesto vendría a ser que el cliente no entiende nada de mecánica. Sí, por eso solicité información. Ajá, pero acá ya se pusieron a pensar de que la empresa puede crear una página web para que el cliente pueda realizar una posible diagnóstico. Esto ya iría en puntos más avanzados de la metodología, ¿sí? Yo acá no rediseño, yo pienso en cuáles son los supuestos que están, ¿sí? Porque estos supuestos sí después los voy a utilizar más adelante. No me adelanto, sí, a la metodología. Eso es lo único que tengo para decirle que lo tengan en cuenta. Bien. Ok. ¿Sí? Después, a los diferentes grupos. Grupo 1, tengan en cuenta el tema de la redacción de los supuestos y de las reglas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en la clase anterior? De que era importante cómo se redactaban. Después, nadie en ninguno de los grupos pensó en extender sobre los proveedores, todos extendieron sobre clientes. Nosotros lo hicimos. Xiomara, ¿de qué grupo sos? El 4. El 4. A ver, el grupo 4. ¿Tuvieron alguna duda ustedes con respecto a eso? Creo que no. ¿No? Bueno, lo entendieron bien, entonces no hay problema. Bueno, no me di cuenta que ustedes lo habían hecho entonces. Lo pusimos cuando se piden materiales, insumos, o sea, que se recurre a los proveedores. Porque hablaba de órdenes de compra, del sector de administración. Ah, está bien. Está bien. Bueno, acá está el grupo 4. Bueno, de esto no tuvieron entonces problemas. Acá va. Que voy a decir, la tarea número 6, hacer un pedido a los proveedores por medio de una orden de compra de las piezas faltantes. La regla observada sería los proveedores arman el pedido solicitado. No lo entendí. Porque estaba en el proceso extendido también que lo redactamos. Está. Considera esta tarea como último paso para la financiación y entrega del vehículo. Este proceso debería mandarse al sector de repuestos para darle el alta en el sistema a los repuestos. Sí, también pensamos en la solución. Era porque pasa primero por otras manos antes de ir los repuestos a reparación. También pensamos en la solución. Está bien. Recuerden que cuando estamos hablando de reglas tendría que quedar bien claro, no como si fuera una tarea, sino como algo mandatorio, ¿sí? Entonces, acá la redacción podría ser únicamente los proveedores pueden armar el pedido, ¿sí? Claro. Tengan en cuenta esto de las reglas de cómo redactamos. Bueno, a todos los grupos, ¿tuvieron dudas con respecto a estos puntos de la extensión, de las reglas, modelo del cliente? Profe, ¿me podría explicar por ahí o diferenciar entre los supuestos y las reglas? La regla es algo que está establecido, es algo que se establece como si fuera ley, algo que se debe hacer, ¿sí? En cambio, el supuesto vendría a ser como que a ver cómo lo explico. Algo que se supone que se realiza de esta forma porque yo supongo que hay algo implícito. Es como que el supuesto es algo que está por detrás y que como que no está visto. En cambio, una regla puede llegar hasta estar escrita también, ¿sí? De una tarea en particular. Javier, Omar, no sé si me ayudan acá a explicarles mejor.
No, yo ahí lo que quería decir es, justo apunté algo ahí, que no es tan las tomamos casi como sinónimos, si bien no lo son, y Omar explicó el otro día, y hay diferencias. Lo importante es el impacto que tienen esas supuestos reglas o paradigmas, que es la idea de que, como yo explicaba el otro día, son afirmaciones sobre las que se sustenta el diseño actual del proceso. Entonces, esas afirmaciones que uno supone verdaderas y en base a esa idea de que eso es verdadero, se diseñó, en todo caso, la versión actual del proceso. Luego uno puede esas reglas o supuestos paradigmas cambiarlos, transformarlos en falsos mediante alguna tecnología. La idea es esa nada más, o sea, no, si bien se puede trabajar el tema de en qué se diferencian, creo que no es relevante, no es tan relevante en este momento para nosotros hacer esa distinción, digamos, más allá de ver más que nada en lo que se parecen, digamos, y se parecen en que son afirmaciones y que son afirmaciones que las consideramos, cuando se diseñó el proceso se las consideró verdaderas y probablemente no se las discutió y se las sigue considerando verdaderas, aunque probablemente no lo sean ya más o puedan no serlo más si uno cambia la tecnología. Sí, utilizando un ejemplo del grupo 1 que yo hacía mención a la redacción del supuesto que ellos habían escrito, de ese el cliente no tiene, como, el supuesto por detrás que el cliente no tiene cómo llevar el auto. Cuando ellos hablaban de la grúa, me refiero. ¿Sí? Eso es un supuesto que está por detrás, que podría llegar a ser un ejemplo de esto. Bueno, nos estamos cada vez, hay menos y nos estamos quedando solos. ¿Tienen alguna duda más que quieran consultar? No, profe. No, profe. Bueno, bueno, esperemos que haya quedado más claro cada uno de los temas, pero bueno, vamos a seguir trabajando en este tema de reingeniería y también el trabajo práctico final también lo van a poner en práctica. Así que bueno. No sé si quieren decir algo más, Javier, Omar, algo que haya quedado para aclarar. No, nada, de mi parte, Liliana, gracias. Bueno. Bueno, nos vemos, gente, entonces. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos Chao. el próximo lunes.